Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre lo serás. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 4, versículo 19. Y mientras tanto, vamos pensando en todas las cosas espantosas que ocurrieron esta semana en nuestro país. Y todas las cosas espantosas que han venido ocurriendo, no durante 30, no durante 50 años, durante muchos años han ocurrido cosas espantosas, horribles, aterradoras en nuestra nación. De hecho, este país duele. Yo recuerdo por allá en el año 95, unos días antes de casarnos, que asesinaron a un líder político en Colombia. Lo asesinaron porque estaba en contra de un gobierno que había sido elegido con dineros del narcotráfico. A él lo asesinaron, y en ese momento, por circunstancias profesionales, era mi jefe, este líder político. Y me dolió muchísimo, y recuerdo que escribí algún remedo de poema que se llamaba No Más, y comenzaba con ¿cómo dueles, Colombia? Y sí, hay que decirlo, este país duele, y duele muchísimo, duele enormemente. Y vamos a leer Jeremías 4:19 porque dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque el sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Me duelen las fibras de mi corazón. ¿Cómo se identifica uno con eso? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, nos sentimos absolutamente representados en eso de me duelen las fibras de mi corazón? Cuando uno piensa en Colombia, cuando uno piensa en la masacre de estos 10 soldados, de los que mataron en Ituango unos días antes, de los que mataron y asesinaron en Caquetá, de los que mataron después de los 10 soldados, en el Meta y en otras partes, uno dice sí, me duelen las fibras de mi corazón, y me duelen profundamente. Y uno piensa en lo que pasa, ve lo que pasa, ve el cinismo de muchas personas, y uno tiende a desalentarse, a decir, bueno, esto ¿cómo se arregla? Esto, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Qué puedo hacer yo ante semejante avalancha de pecado, de desidia, de cinismo, de mentira, de violencia, de muerte? ¿Qué puedo hacer? Uno ve las noticias, los que todavía tienen el valor de ver las noticias. Uno se informa de lo que está ocurriendo y uno supone por dónde va el agua al molino, es decir, cuáles son las opciones que hay en el futuro para nuestra nación. Y entonces entra el desánimo y entra como una especie de certeza de el futuro es difícil. Uno dice, el futuro es como de sufrimiento para una nación como Colombia. Y entonces entran las ganas de irse corriendo, de salir huyendo, de empacar las cosas, empacar los chiros en una maleta, coger un avión, ver a dónde le sirve a uno el pasaporte y largarse. Eso es lo que uno siente
siente cuando uno ve lo que está ocurriendo en Colombia. Y de repente uno para. Y me ha pasado. Yo paro y le digo, Señor, es tu voluntad que mi familia y yo vivamos un futuro doloroso. Es tu voluntad, Señor. Porque nosotros queremos hacer tu voluntad. Nosotros no queremos llevarnos por nuestra voluntad, por nuestros deseos de no tener dolor. No, queremos es cumplir la voluntad de Dios. Y esa pregunta es la que vamos a responder hoy. Esa gran pregunta. ¿Quiere Dios que estemos aquí en ese futuro que se está proyectando de mucho más dolor, de mucho más sufrimiento, de que hemos vivido durante más de 100 años? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. Y aclaremos cosas obvias en lo que vamos a hablar. Lo primero que hay que decir es que una nación está integrada por familias, ¿verdad? Y que esas familias son integradas por individuos, por gente, por cada uno pertenece a una familia. Y entonces, cuando una nación se proyecta con un futuro de sufrimiento, quiere decir que son familias e individuos cuyo futuro se antoja lleno de sufrimiento. Miren, los ojos físicos, los oídos físicos, la razón, la mente, nos muestra que es muy posible que ese futuro sea lleno de sufrimiento, que hayan persecuciones, que haya mucha más muerte, mucha más violencia, que haya inseguridad, mucha más inseguridad, que haya mucho más secuestros. Eso es lo que nos dice nuestro cuerpo. Eso es lo que nos dice la carne, el hueso y el pedazo de pescuezo que tenemos. Eso es lo que nos muestran las noticias. Eso es lo que dicen los comentarios. Ese es el futuro que se ve, un futuro aterrador en el mundo. Y entonces el pesimismo, obviamente, se anida. Hablábamos en estos días con mi esposa y alguien muy sabio nos dijo, bueno, ustedes creen en Dios, ¿por qué son pesimistas? Claro, la respuesta está perfecta, voy a decirla. No. Es que un pesimista es un optimista bien informado, ¿sí? Entonces, gracias a Dios nos informamos bien, y como nos informamos bien o extremadamente bien, entonces nos convertimos en pesimistas. Pero el pesimismo nada tiene que ver con el cristianismo. El pesimismo no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo no va a sentir uno pesimismo entonces cuando uno ve las familias en crisis, desintegrándose, estallando en 1000 pedazos? ¿Cómo no va a sentir uno pesimismo cuando ve familias llenas de sufrimiento, de dolor? El pesimismo obviamente es una tentación que está ahí cuando uno ve a un padre irresponsable que abandona a sus hijos o que sencillamente vive protestando contra el Estado que no lo subsidia para que él pueda irse a tomar o irse de parranda, pero que el Estado sostenga a sus hijos y sostenga a su familia. Entonces está protestando por eso. Padres que sencillamente creen que ser eso o ostentar ese cargo, esa dignidad que Dios nos ha dado, creen que simplemente es dar dinero, satisfacer caprichos, sustentar cosas que no son necesarias
en lugar de encargarse de lo importante, que es orientar, disciplinar, corregir, amar, tener misericordia, pero rectificar caminos cuando es el momento. ¿Cómo no va a sentir uno angustia cuando ve esposas infieles, señoras que se van de parranda y llegan ebrias a la casa a las 3, 4 de la mañana, cuando llegan, y que tienen el cinismo de decirle a los esposos: ay, es que eso no tiene nada de malo? ¿Cómo no va a sentir uno pesimismo frente a eso? ¿Cómo no va a sentir pesimismo cuando uno ve hijos rebeldes? Hijos cuyos padres están dando lo mejor de sí para sustentarlos, para darles bienestar, para darles calidad de vida. Padres que se parten el lomo literalmente para que esos hijos estén mejor. Padres que sacrifican muchísimas cosas para que sus hijos estén bien. Y esos hijos rebelados contra esos papás, que no serán perfectos, pues obvio, no son perfectos, son seres humanos, pero eso no implica que esos padres y esas madres no estén dando lo mejor de ellos para ser buenos padres. Y sin embargo, esos hijos en rebelión, esos hijos parados, rebelándose y siendo cínicos y burlándose en un profundo acto de estupidez en el que no están entendiendo la gravedad de sus actos, la gravedad de sus hechos. ¿Cómo no va a sentir uno pesimismo frente a esa situación? ¿Cómo no va a sentir uno pesimismo cuando uno ve padres incapaces de corregir, de orientar? Y sobre todo, hijos incapaces de recibir la orientación y la corrección. ¿Cómo no va a sentir uno pesimismo? Eso es algo que está en nuestra naturaleza al ver semejante tragedia, que es la que vemos en el país día a día. Pues es obvio que el pesimismo se va anidando. Y esto que les describí no hay que multiplicarlo por 10, ni siquiera por 100. Eso se multiplica por miles, esa tragedia, cuando hay una de esas situaciones o de repente todas las situaciones juntas. ¿Cuántos hogares tienen al padre responsable, a la esposa infiel y casquisuelta, a los hijos rebeldes, todo junto en un mismo espacio de ladrillo y cemento? Ahí tenemos una nación en crisis. Ahí tenemos una nación que está preparándose y está dando casi lo mejor para llegar a un futuro doloroso. La destrucción de cada familia, los golpes, el desmoronamiento de cada familia no es un problema solo de esos individuos, es un problema que nos afecta a todos, nos afecta a toda la nación. Un padre irresponsable afecta a la nación, no solo a su familia. Una esposa infiel, una esposa cobarde, una esposa vendida a la vanidad, sumergida en la vanidad y en el orgullo, no solo afecta a su familia, afecta a toda la nación. La rebelión de los hijos, la estupidez de esos hijos que no son capaces de ver la gravedad de sus faltas, o que las disimulan, o que se quedan casados con la mentira para ocultar sus hechos, eso afecta a la nación. Y es una maldición no solo a la familia, no solo al individuo, sino que nos afecta esa maldición a toda la nación. Por ahí entra el pecado, el dolor, el sufrimiento. Miles de hogares padecen alguna de estas situaciones o todas estas situaciones. Y hay algo que tenemos que tener claro, porque no podemos engañarnos, no podemos decir: mire, no, Dios es misericordioso. Es cierto, pero Dios es justo.
Y Dios ha dicho que las consecuencias del pecado son 3: sufrimiento, maldición y muerte. Yo creo que Dios es un bacán. Yo creo que Dios es mi papito. Pero también creo y estoy seguro y estoy convencido que ese Dios que es un papito, por ser papito y porque me ama, disciplina. Ahora, no es que Dios nos maldiga. No es que Dios cobre y esté pendiente a ver quién cometió un error para cobrarlo. No. La cosa es más grave. Es que el pecado trae consigo mismo sus propias consecuencias. Y las consecuencias ya lo dijimos: sufrimiento, maldición y muerte. Vamos a leer por favor Génesis, capítulo 3, versículos del 16 al 19. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La primera consecuencia del pecado que cometen Adán y Eva es el sufrimiento. Y Dios se los muestra por todo lado, les está diciendo la consecuencia. No les está diciendo, yo tomé la decisión de castigarlos de esta y de esta y de esta manera. No, como consecuencia de lo que ustedes hicieron, de desobedecerme, ahí están estas y estas consecuencias. Y la primera consecuencia es el sufrimiento. El pecado genera dolores físicos y emocionales. Miren, la gente puede poner cara de cinismo, puede incluso reírse cuando peca, pero la realidad es que el pecado no alegra, el pecado genera dolor, porque en el fondo, hasta el más indecente de los seres humanos, si no tiene una deformidad moral y mental, hasta el más indecente siente culpa y siente remordimiento. El pecado genera dolor físico y emocional a este punto. El pecado deprime. Y no hay nada más doloroso que la depresión. Porque es completamente opuesta a Dios. Dios es alegría. Y en Dios estamos alegres. Y si le obedecemos a Dios, nos sentimos contentos. Y Él se siente contento, agradado con nosotros, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Pero la depresión duele. Y te tira a tierra. Y no sabes qué hacer. No sabes para dónde mirar. No sabes para dónde coger. Sencillamente porque está ahí ese dolor. Y no es una espina. Es prácticamente una espada. Un sable clavado en el corazón. Entonces la primera consecuencia es el sufrimiento. Nos afecta. Por ejemplo, hablando de pecados, ¿consulta usted con brujas? Van a crecer sus dolores. Esa bruja no le va a quitar absolutamente ningún dolor. Al contrario, van a crecer sus dolores. Va a crecer su culpa. Y sus finanzas, por andarse gastando la plata
en adivinación, en hechicería y en brujería, su dinerito y sus finanzas van a estar de mal en peor. Además, como es una abominación, su casa, su hogar, su familia van a estar amenazados y van a quedar destruidos. ¿Usted siente? El miedo a ser descubierto le va a generar úlceras seguramente. Porque es tanto el terror que descubran que yo estoy mintiendo, que ese miedo se centra en el aparato digestivo y el aparato digestivo comienza a generar todo el proceso de úlceras. ¿Fornica o adultera? Pues Señor, puede que usted no le diga nada a su mujer, pero le aseguro que su cónyuge lo va a notar. ¿Por qué? Porque Señor, usted va a perder la pasión, va a perder la fuerza para amar y serle fiel a su esposa. Y usted, señora, la culpa se le va a notar en las arrugas de la cara, en que le salen más canas de lo normal. Se va a notar. Fíjense, el pecado genera sufrimiento físico, real, concreto. Pero también el pecado somete a la persona a otro dominio. Y es el dominio de la naturaleza, es el dominio de la carne. Es la carne luchando, enfrentándose, combatiendo al espíritu. Nosotros somos eso. Somos carne y dentro de nosotros vive y habita el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Y es la constante confrontación entre la carne y el espíritu. Pero la carne, cuando uno peca, le está dando poder a la carne y está intentando quitarle el poder o haciéndose el desentendido de que yo no vi, yo no sé nada y no oigo a ese Señor que me habla, que es el Espíritu Santo. Yo no lo oigo porque la carne, se le está dando poder a la carne y se está tratando de sepultar el poder del Espíritu. Todo pecado también tiene como consecuencia la maldición. Dios no nos maldice por pecar. La maldición está incluida en el paquete del pecado. Y entonces, ¿pero por qué me pasa esto? Pues mire, revise qué ha pasado para que usted se pueda librar de esa maldición. Que la maldición sea revocada. ¿Y quién revoca la maldición? Dios. Ya la revocó en una cruz nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra consecuencia es la muerte, ¿no? Uh-huh. Es obvio. Y todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Y entonces en ese panorama, maldición, muerte, sufrimiento, ¿ya la suerte está echada? Pues no. No todo está decidido. Dios es Dios de esperanza. Amén. Amén. ¿Sí? Pero ojo, porque la condena ya fue proferida. Tenemos un Dios maravilloso, Dios es un bacán, Jesucristo entregó su vida para salvarnos, para redimirnos, eso es cierto. Pero como nación, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, incluso por nuestra indiferencia frente al dolor y al sufrimiento ajeno de nuestro prójimo, puede ser que pase lo mismo que pasó con el reino de Judá. El reino de Judá estaba en crisis, ojo con esto. Los estudiosos definen que era un tiempo de gran apostasía nacional. Había muchísima degeneración moral y espiritual. Nadie quería obedecer a Dios.
Los dirigentes obraban con injusticia. Tenían cerrados sus corazones. ¿Pero qué era el reino de Judá? Yo me siento identificado. Vivimos en naciones parecidas. Y recordemos que una nación es integrada por familias y las familias son integradas por individuos. ¿Sí? Vivimos en familias parecidas, donde no se quiere oír hablar de Dios, donde hay indiferencia, donde los valores y los principios son relativos, donde simplemente se transgreden los valores porque ¡ay! ¿Cómo me veo de bien? Por vanidad. Vivimos en familias parecidas, y entonces si vivimos en familias parecidas a las que acabamos de describir y en una nación parecida al reino de Judá, la pregunta que queda es: ¿nuestras naciones están condenadas al sufrimiento? ¿Nuestras familias están condenadas al sufrimiento? Pues no. Dios es Dios de esperanza. Vamos a leer Jeremías capítulo 26, versículo 13. Dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ojo, no nos engañemos. Se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros, de la sentencia, de la condena que ha proferido contra nuestra nación. Así como pasó con Judá, la iniquidad, la apostasía, la idolatría, el pulular de brujos y demás por toda esta nación. Dios no puede renunciar a un aspecto de su naturaleza que es la justicia. La condena ha sido proferida. Se arrepentirá del mal que ha hablado, es decir, de la maldición que ha hablado contra vosotros. Y entonces, bueno, vemos el panorama muy oscuro, pues Dios lo ilumina. ¿Sí? Él está dándonos las indicaciones para salir de esa maldición, para obtener el arrepentimiento de Dios del mal que ha hablado contra nosotros. Él da las indicaciones. Primero, hay que mejorar nuestros caminos. Y no se mejoran los caminos echándole la culpa a los demás por los errores propios. No se mejoran los caminos justificando nuestros pecados como errores, faltas, incomprensiones. No, así no se mejoran los caminos. Los caminos se mejoran analizando nuestras vidas, reflexionando en familia lo que nos pasa, lo que sentimos, mirando en qué nos estamos equivocando, encontrando el núcleo de la situación que nos está golpeando. Y es mirar de nosotros hacia afuera. No es mirar que todo el mundo tiene la culpa de lo que nos está pasando, menos nosotros. Nosotros usualmente, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una dificultad, nos sentamos como familia. Y a veces es doloroso sentarse como familia y encontrar que hay responsabilidad de uno, de dos o de todos los miembros de la familia en esa situación. Pero esa es la raíz de honradez, de sinceridad que Dios nos está pidiendo. Es básico reflexionar en familia. ¿Cuáles son nuestros pecados y errores?
Así no tengamos una dificultad en un momento dado, sino que todo aparente estar bien. De todas maneras, oiga, analicemos cuáles son nuestros pecados y nuestros errores. Seamos críticos de nosotros mismos. Critiquémonos. Oiga, ¿cómo dije esa mentira? ¿Por qué salió esa mentira? No entiendo, pero salió. En alguna oportunidad, una persona me estaba agrediendo verbalmente y estaba poniéndome muchísimo problema en un negocio. Y esta persona es una persona bastante adolorida, bastante amargada. Y agredía, hasta que me preguntó qué profesión tenía yo. Yo no lo pensé, yo no lo sentí, yo absolutamente nada. O sea, conscientemente tengo que decirlo. No tuve la intención de decir, de planear mi respuesta. Sencillamente salió la mentira. Soy abogado. Este hombre se puso pálido, no volvió a molestar. Gracias a Dios. Pero el punto es que, ¿por qué tenía que mentir? No está bien. Y miren, era una mentira que muchos dicen, pues que esa es una mentira blanca, esa es una mentira pequeña. No. No me justifico. Fue una mentira. Y punto. Seamos críticos. Expulsemos la tentación de culpar a los demás o peor, de justificarnos. Cuando somos críticos, cuando nos analizamos, cuando somos fuertes con nosotros mismos, no con los demás, cuando somos casi inclementes, inmisericordios con nosotros mismos, es cuando podemos arrancar esas raíces de pecado que se han anidado en nuestro corazón y en nuestra mente. Y entonces, a partir de eso, de ser muy duros con nosotros mismos, es cuando podemos conseguir el arrepentimiento como individuos y como familia. ¿Por qué eres tan buena gente con todos los niños, menos conmigo? Sí, está bien, debo tratarte con más amor, con más misericordia, ¿sí? Pero precisamente porque te amo, te exijo mucho más. Enderecemos y ayudemos a enderezar. Y uno no puede enderezar cosas que están muy torcidas y que están amenazando que se van a caer. Uno no puede enderezar mirando a ver y poniendo un palito de balso para sostener una gran estructura. ¿No es verdad? A uno le toca poner un andamio de hierro muy fuerte, muy rápido, para que esa estructura no se caiga. Sin hipocresía, sin justificaciones, ayudemos a enderezar. No aceptemos, nosotros tenemos una misión y es ser atalayas. Y el atalaya no puede ver que se le vienen 100 enemigos encima y el atalaya, ¿dónde está el fusil con el girasol para mostrárselo a ellos? El atalaya enciende las alarmas. Mire, están cometiendo errores. Mire, nos van a atacar. Mire, nos están atacando. Sin hipocresías, sin justificaciones, con la oración y con la fe como estandartes, como bandera. Así, y solo así, podemos ver mejor, podemos llegar al verdadero arrepentimiento, podemos recibir esa misericordia de que Dios se retracte en la situación, en lo que ha dicho mal de nosotros. Con rigor, con misericordia, pero con rectitud. Es que es muy duro lo que está diciendo. Sí, claro que es duro. No puede ser de otra manera, porque es que hay que rectificar y hay que ser rectos. Y la rectitud
no es negociable, así como no lo es la fe y no lo es nuestro Señor Jesucristo. La rectitud no es negociable, porque la rectitud surge de los valores y principios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz. Y entonces eso no es negociable. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Lo que dice Juan el Bautista es simple, pero es una carga de profundidad enorme. Porque lo que está diciendo Juan el Bautista es: miren lo que están haciendo y miren de cada uno. No vaya a ser que por andar mirando lo que otros tienen que arrepentirse, no mire la viga que tiene en su vida y la cantidad de basura que tiene en su corazón y en su mente. Entonces, hay que enderezar el camino, y la forma de enderezar el camino es reflexionar, criticarnos, ser muy sinceros y arrepentirnos. Lo segundo que dice ahí en Jeremías 26:13 es: mejoremos nuestras obras. ¿Sí? Alejémonos de las tentaciones. Si a mí ese amigo con el que yo hablo me hace pecar, porque me hace pensar en mujeres, en vicio, en fornicación, en adulterio, pues hombre, aléjese de ese amigo. Si ese amigo o esa amiga con la que hablo mucho despierta en mí ganas de ser envidioso o envidiosa, en el caso de una mujer, pues aléjese de esa amiga. Si esa persona solo llega para hacer murmuración y murmuración y hacer una larga lista de murmurar, calumniar, difamar y chismosear de todo el mundo, tenga claro primero que usted está incluido en esa lista cuando usted no está, ¿no? Y lo segundo, aléjese de él, aléjese de ella. Esa persona no le conviene. Aléjese de las tentaciones. También hay que seleccionar mejor a los que están a nuestro lado. Hay que tener un nivel de excelencia para exigir, para medir a las personas con las que vamos a compartir. No se junte con cualquiera. Yo no estoy diciendo, como doña Florinda, no te juntes con esta chusma. Ni nosotros somos Kiko para decir, sí, mami, chusma. No. Lo que estoy diciendo es, ojo, a las personas que usted le abre su corazón, escójalas. Tenga unos criterios muy altos para compartir, para llamar amigo, para invitarlo a su mesa. No cualquiera puede estar en eso. No estoy diciendo que discriminemos, no estoy diciendo que hagamos acepción de personas. Estoy diciendo, aquel que lo puede llevar a pecar, aquel que se convierte en una tentación, a ese, sáquelo, aléjelo, ámelo, ore por él, pero no corra el riesgo de jugar con candela. No nos dejemos avasallar por las presiones sociales, porque entonces terminamos siendo esclavos de las presiones sociales, terminamos siendo esclavos de la moda, terminamos siendo esclavos del pecado, de la vanidad, del orgullo y de la arrogancia. Examinémoslo todo. ¿Y qué nos dice la palabra? Retengamos lo bueno. Yo no puedo retener lo malo, sean personas, sean situaciones. Por ejemplo, si yo paso por una calle y sé que por esa calle hay unas vecinas que me coquetean, que se ponen muy alegres cuando yo paso por ahí, pues evito pasar por esa calle.
si sé que la conversación con un amigo siempre va a terminar en sexo, promiscuidad, fornicación y adulterio, pues no hablo con esa persona. No es mi amigo, en primer lugar. Y en segundo lugar, no me conviene. Es una tentación, es un riesgo. Pero además, mejorar nuestras obras significa ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a servir a mi Señor? Recordemos que el servicio no se deja, no es una opción. No es, si quieren servir al Señor. No, nosotros tenemos como misión servir al Señor. Y servir al Señor es servir al prójimo. Es estar dispuestos a atenderlos. Es estar dispuestos a oírlos. Es estar dispuestos a ir y a enfrentar para solucionarles alguna situación que tengan en su vida. Eso es estar dispuestos a servir al Señor. Entonces, lo primero es mejorar nuestros caminos. Y lo segundo es mejorar nuestras obras. Y lo tercero y más importante que nos dice Jeremías: oigamos la voz de Dios. Mejorar caminos, mejorar obras y oír la voz de Dios. Sin la palabra, no podríamos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque en un mundo relativizado, donde algunas personas dicen que matar por matar no es lo mismo que matar para que otros vivan bien, cuando sencillamente dice no matarás. Entonces uno, en un mundo relativizado, sencillamente puede perder la perspectiva de qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso la palabra es muy importante, porque ahí sabemos exactamente qué es lo bueno y qué es lo malo. La autocrítica, por ejemplo, sin la palabra sería insuficiente, porque ¿qué mandamientos hay? ¿Cuáles son los valores y principios? ¿Cuáles son las expectativas que Dios tiene de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo accedo a la voluntad de Dios? ¿Cómo me comporto con mis padres, con mis vecinos, con mis amigos, con mis enemigos? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Entonces fíjense que la autocrítica sería insuficiente, corta, escasa, muy escasa, porque no tendríamos un marco de referencia para poder chequear en la autocrítica. ¿Mentí o no mentí? ¿Maté o no maté? ¿Murmuré o no murmuré? ¿Di falsos testimonios? ¿Pensé mal? ¿Forniqué con la mente, con el corazón o con el cuerpo? ¿Adulteré de la misma forma? ¿Amo a Dios por encima de todas las cosas? ¿Amo a mi prójimo? O sea, si uno no tiene el marco de referencia, ¿cómo se va a autocriticar? Por eso la palabra es tan importante. Sin Dios en el corazón y en la vida, no podemos enderezar caminos. Mucho menos podemos mejorar nuestras obras. Porque ¿cuáles son las obras que le agradan a Dios? Vamos a leer Proverbios, capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Amén. ¡Ey! Si necesito enderezar caminos, claro que los voy a enderezar. Y yo le propongo a Dios cómo quiero, cómo puedo enderezar yo los caminos. Pero Él, el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, es el que dirige esos pasos. Cuando nos abandonamos a Él, cuando nos entregamos a Él. Entonces fíjense que mejorar los caminos, mejorar las obras y oír a Dios son tres situaciones que van muy unidas, interactúan, depende la una de la otra. Yo sin oír a Dios no puedo enderezar caminos y no puedo mejorar acciones. Si yo no enderezo caminos, me alejo de Dios. Si yo no oigo a Dios, no puedo tener claro cuál es la brújula. Pero si yo no actúo bien, no actúo correctamente, pues
me alejo de Dios y además estoy torciendo aún más el camino, me estoy alejando del camino que Dios ha dispuesto para mí. Entonces fíjense que interactúan. Sin Dios no hay arrepentimiento posible. Sin Dios no hay mejoría de nuestras obras, porque es que es Dios el que pone más fe. Dios es el que pone poder en nuestra debilidad. Dios es el que le pone a nuestro corazón y a nuestra mente ganas para seguir adelante. Porque actuamos por la voluntad de Dios. Hacemos lo posible para agradarle, para hacer suave perfume ante Él. Entonces fíjense, esto es lo que nos corresponde como individuos. Pero también hay que hacerlo como familias. Enderezar caminos. Mejorar obras. Y oír la palabra de Dios. Amén. Una familia que uno va a la iglesia, el otro ve un culto por internet y el otro no se sabe, no responde. Pues es una familia que no va a estar completa y actuando en conjunto para mejorar sus caminos, para mejorar sus obras y para oír la palabra de Dios. Entonces hay que orar por esa familia. Y hay que orar para que actúen juntos. Si 10 familias actuamos y entendemos el verdadero valor de enderezar los caminos, de arrepentirnos, entendemos el valor de reflexionar, de autocriticarnos y también, obviamente, de evaluarnos como familia y de evaluarnos a la luz de la palabra. Si somos 10 familias haciendo eso, somos 10 familias que estamos sembrando paz, que estamos sembrando bendición para nosotros y para nuestro entorno. Porque de cada familia también depende la suerte de una nación. Es una tremenda responsabilidad que no podemos eludir. Es una tremenda responsabilidad que es indispensable que la asumamos, la adoptemos como forma de vida. Te alabaré.